Hablemos de la basura que la gente tira cuando ya no puedes sostener tu estándar. Me odias, y lo entiendo. Me odias porque te saqué del lodo. Te senté a mi mesa y te entregué en un par de tardes lo que a mí me costó una década de sangre y disciplina aprender. Te entregué todo mi conocimiento. Te odias a ti mismo por haber necesitado mi ayuda. Y como no puedes borrar el favor, prefieres intentar borrar mi reputación. Te di estructura cuando eras un desastre. Te di contactos que nunca te habrían contestado el teléfono. Te corregí los hábitos mediocres que te tenían en la miseria. Y mientras mi mano te sostenía, yo era tu mentor. Pero en el momento en que te pedí que caminaras solo, en el momento que te exigí resultados, en el momento en el que las circunstancias te exigieron la lealtad, me convertiste en villano. La gratitud es una moneda demasiado cara para los espíritus pequeños. Es mucho más barato inventar que soy un tirano que admitir que eres un cobarde que no pudo con la presión del éxito. Así que adelante, sigue contando tu historia de víctima. Sigue diciendo que te fallé porque dejé de cargar tu peso. Mientras tú gastas saliva ensuciando mi nombre, yo sigo caminando, diseñando realidades a las que tú nunca vas a volver a tener acceso. Hoy vamos a hablar de por qué la traición es el certificado de graduación de un mediocre. Bienvenidos a la realidad. Estás en piso 18. Esto es piso. Bienvenidos a una sesión de ingeniería de carácter. Hoy vamos a hablar de la anatomía de la ingratitud y de cómo nosotros como israelitas operamos bajo un código de justicia que no depende del aplauso ajeno. Y sí, acuérdate de esto. En alguna historia, tú eres el villano. En algún lugar del mundo o en algún momento se está contando una historia en donde tú eres el malo, en donde tú fuiste el egoísta, en donde tú fuiste aquel que no estuvo para alguien más. ¿Y eso va a doler? Depende. Vas a ser el malo en la historia de alguien, pero acéptalo. Y lo más probable es que seas el villano principal. En esa historia que cuentan, en donde todos queremos ser protagonistas, vas a tener una historia en donde tú fuiste aquel que dañó. En esa historia tú fuiste aquel que traicionó. En esa historia tú fuiste aquel que no entendió las cosas. Quizás tenías una mente pequeñita, quizás no lo entendiste como debían ser esas palabras. Y sí, y sí, mancharon tu reputación. Pero ¿sabes qué es lo más probable? Que eres el villano principal en la narrativa de la persona a la que más ayudaste, o a la que más tiempo le dedicaste, o a la que más puertas le abriste. Y eso suele ocurrir porque a quien no le das o no le damos tanto tiempo, tanto conocimiento, tantos contactos, tanta ayuda, regularmente aprenden a caminar solos. El problema no son ellos, el problema es cómo les enseñamos. El problema es que les enseñamos a depender de nosotros. Y cuando por fin tuvieron la oportunidad de depender por sí mismos, prefirieron voltear a ver lo que dejaste de darles. Pero no te confundas. No te odian por lo que hiciste mal. Te odian porque les serviste de espejo. Les diste estructura cuando eran un caos. Les diste visión cuando estaban ciegos. Y cuando llegó ese momento de que ellos sostuvieran su propio peso, colapsaron. Y es mucho más fácil decir que tú eres un tirano o una mala persona que admitir que ellos no tuvieron el carácter para habitar el edificio que tú les ayudaste a diseñar. Hay una patología social muy común. Escucha esto.
El mediocre no perdona el favor que le hiciste, porque ese favor es el recordatorio constante de su propia insuficiencia. Muchas ocasiones tú vas a escuchar pláticas en donde hablaron de ti y en donde esas pláticas seguramente tú saliste mal. ¿Y sabes qué es lo que te duele? Y pon mucha atención aquí, porque lo que te duele no es que hayan hablado mal de ti, sino que te quedó la impotencia de no saber defenderte, de no poder hacerlo. Te quedó dentro del corazón esa impotencia. Y entonces tratamos de sacar frasecitas justificándonos. Cuando llegaron aquellos y te dijeron, es verdad que tú fuiste frío, es verdad que tú fuiste malo, es verdad que cuando te necesitaron no estuviste ahí, te duele, pero te voy a decir algo, te duele en tu soberbia, te duele en tu ego, porque quieres defender las acusaciones del mediocre. Y entonces te estás poniendo a ese mismo nivel. Tratas de defenderte diciendo, no, yo no hice eso, no, esa no es la historia, no, eso. Y entonces ese coraje lo empiezas a sentir más y más. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque puede ser que no trates de defender los argumentos que dijo la otra persona, sino que en realidad tratas de defender tu orgullo, tratas de defender tu ego, tratamos de defender nuevamente nuestra soberbia. Eso nos pasa a muchos líderes. Esta historia nos ocurre muy a menudo cuando tienes una posición de liderazgo o cuando eres un líder nato. Tú ayudas a las personas porque ese es tu carácter, porque esa es tu personalidad, porque esa es tu forma de ir por el mundo, ayudando, haciendo, y no ayudando desde la compasión ni de la lástima, pero tampoco ayudando desde la soberbia ni el ego. Ayudas para que los demás puedan ser mejores, para que los demás puedan lograr sus objetivos. Eso espero. Porque si ayudas desde la lástima, si ayudas desde el dolor, entonces, cuando escuchamos estas acusaciones falsas en su mayoría, nos va a doler más. Y si ayudas desde la soberbia, bueno, ya sabes lo que te voy a decir. Cuando mentoreas a alguien, cuando le entregas años de tu experiencia en horas de conversación, lo que estás haciendo es prestarle tu arquitectura mental. Le estás permitiendo ver el mundo a través de tus ojos. Pero aquí está el error de diseño. Aquí está el problema. Hay personas que quieren los resultados de la cima, pero detestan el proceso del ascenso. Mientras están sobre tus alas, claro que el proceso es fácil y claro que pueden disfrutar de los resultados de la cima, pero cuando les toca caminar y subir esa montaña por sí mismos, es donde viene el problema. Porque en lugar de concentrarse en los esfuerzos, en el aprendizaje y adquirir su propia experiencia, siguen mirando al cielo para ver si viene alguien a ayudarles. Voltean a todos lados y como ahora tienen que hacerlo por sus propias fuerzas, tratan de buscarte despavoridamente, pero no te encontraron. Y por eso eres el villano de la historia. O quizás porque el aprendiz mediocre, cuando llega a la cima, esa cima a la cual él alcanzó por medio de ti, ahora cree que por esas 2 tardes en donde escuchó toda tu experiencia, la tiene. Y ese es el error del listo, creer que no hay nadie más listo que él. Cuando está ahí en la cima, entonces su soberbia se infló, entonces su ego se infló y entonces creyó que era mejor que tú. Creyó que había encontrado todo, todo para ser mejor que tú, pero le faltó la experiencia. No, ¿sabes qué le faltó? La lealtad. Tú les marcaste el error, les corregiste los hábitos, les exigiste excelencia. Y mientras eso les daba beneficios, te decían, maestro, tú eres mi maestro, tú eres mi líder, tú eres tan sabia persona.
pero en el momento en que dejaste de cargarlos, en el momento en que les pediste lealtad, valores, te convertiste en el opresor. Y acostúmbrate, porque es la narrativa clásica del victimismo. Y sí, el victimismo es como un virus que se ha propagado por toda la sociedad, porque es más cómodo y es más fácil ser la víctima que luchar y pelear por salir adelante. Y entonces escucharás esas frases. Es que me presionaba mucho, es que era una persona fría, es que no estuvo cuando yo lo necesité, es que ya sé de dónde saca sus truquitos. No, no soy frío. Simplemente dejé de subsidiar tu falta de compromiso. Como israelitas entendemos que la verdadera ayuda no es el asistencialismo, es Sedaká. Y la palabra Sedaká no significa caridad, significa justicia. Justicia es hacer lo justo para elevar al otro, pero la justicia también implica que cada quien debe sostener su propia responsabilidad. Si al quitar tu mano ellos se desploman, no fue por tu culpa, fue porque nunca construyeron sus propios cimientos. Y te voy a contar algo. Esto no es algo nuevo. La historia está llena de traiciones. La historia está llena de esas narrativas donde el maestro se convierte en el villano. La historia de la humanidad está pavimentada con la ingratitud hacia los que intentaron elevar el estándar. Por decirlo y por poner algún ejemplo, David Amelech, el rey David, un hombre que entendía de batallas, de luchas, de estrategias, pero también de traiciones. Lo dejó plasmado justamente con una precisión casi quirúrgica en el Salmo 35, donde dice así: me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí mi alma con ayuno. David no estaba quejándose por él, estaba describiendo un fallo en el sistema humano. Él se involucró, se dolió por ellos, se puso en su lugar. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue la traición. La respuesta fue el mal. Si te han traicionado después de haber sido su puente al éxito, estás en buena compañía. La traición del mentoreado no invalida tu capacidad como mentor. Escucha esto. La traición del mentoreado no invalida tu capacidad como mentor. Invalida la integridad del discípulo. Nosotros actuamos para bien, porque es nuestro código, porque es nuestra moral, porque esa es nuestra ética. No porque el otro se lo merezca. Nuestra identidad no es reactiva. No reaccionamos de acuerdo a las circunstancias. Eso no somos nosotros. Yo no soy bueno si tú eres agradecido. Y soy malo si me traicionas. No. Yo soy justo porque ese es mi diseño interno. Ese es mi diseño con el cual me hicieron desde la creación de este mundo. Independientemente de lo que tú hagas con la semilla que puse en tu mano. Hay gente que anda por ahí intentando limpiar su conciencia, ensuciando tu nombre. Dicen frases mediocres para justificar por qué ya no están a tu lado. Es que cambió, es que se le subió el poder, es que era diferente antes. La realidad es que no cambiaste, simplemente dejaste de ser útil para sus intereses egoístas. Pero aquí hay una ley de ingeniería de carácter que ellos no conocen. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Mishlei 17. Esto no es una maldición ni un deseo de venganza, por supuesto. Es una regla. Quien muerde la mano que lo alimentó, está saboteando su propia capacidad
de ser alimentado en el futuro. Lo diré de otra manera. Quien muerde la mano que lo alimentó, se le caerán los dientes. El sistema, la realidad, el creador, toma nota de la falta de valores. La persona que te traiciona hoy te traicionará siempre. La persona que te traiciona hoy también traicionará a su próximo mentor mañana. Porque el problema no es el guía, el problema es el recipiente. Un recipiente roto no puede retener el agua, no importa cuánta le sirvas. Tú, que me escuchas, si estás pasando por esto, no pierdas ni un segundo intentando convencer a los demás de tu versión. El tiempo es el mejor consultor de la realidad. La verdad no necesita defensa, solo necesita que la dejes existir. Así es que no permitas que la bajeza de espíritus pequeños corrompa tu naturaleza de dador. Simplemente ajusta tu filtro. Aquí aprendemos que no se puede construir un rascacielos sobre la arena. Así que la próxima vez, antes de entregar tu estructura a alguien, asegúrate no de mirar el recipiente del otro, sino de mirar tu carácter, lo que tú llevas dentro y saber con qué intención lo estás haciendo. Lo hacemos por justicia, lo hacemos porque esa es nuestra ética, porque esa es nuestra moral. Y lo que hagan los demás con eso que tú les das, bueno, ese será su problema. Ese es el espejo de ellos. A esa persona que hoy habla mal de ti, déjala. Está viviendo en el sótano de su propia narrativa. Mientras ellos gastan energía contando una historia falsa, tú sigue diseñando tu realidad, realidades cercanas al creador. No eres el malo, eres el arquitecto que se negó a validar una obra mal hecha. Y eso, en un mundo de mediocridad, cuidado, cuidado, porque es un pecado imperdonable. Sigue caminando, sigue elevándote, pero recuerda, no todos están diseñados para vivir en el último piso. Soy Víctor Romero Cohen, esto es Ingeniería de Carácter. Bienvenidos a la realidad, bienvenidos a piso 18. Esto es piso 18.